mi nombre es Christopher Villarroel, estudiante de la carrera de Ingeniería en Sistemas y voy a hablar sobre el derecho laboral. El derecho laboral es la rama del derecho la cual se entiende al trabajo como la actividad que hace una persona para obtener medios y bienes para vivir y por lo tanto se encarga de protegerlo con una serie de normas y reglas. Consiste en una serie de principios y normas de orden jurídico que tienen como objetivo principal proteger el trabajo y el trabajador productivo. La característica del derecho laboral. El derecho laboral es un derecho relativamente nuevo y está en constante expansión. Esto quiere decir que como es nuevo, literalmente va ajustándose a las nuevas normas y beneficios que tienen cada uno de los trabajadores para así darle una mejor calidad de trabajo. Su significado es meramente protector, quiere decir que como el trabajador es el menos beneficiado generalmente en la relación patrono-trabajador, este derecho busca darle beneficios satisfactorios para que el trabajador se sienta aún más a gusto en su lugar de trabajo. Protege al trabajador por considerar que la parte más débil de la empresa, lo que acabo de explicar, es un derecho obligatorio, pero está al margen de la ley, quiere decir que está regido por una serie de normas y reglas que tiene cada uno para así poder cumplir a total con su cabalidad. Y únicamente protege a los individuos que tienen una relación laboral, quiere decir que están plenamente bajo un contrato laboral. Los fundamentos del derecho laboral en Venezuela. El principio protectorio o de tutela de los trabajadores. Este principio como tal tiene tres principios o reglas bajo este mismo. El primero es la regla de la norma más favorable o principio de favor, que está referido a aquellas situaciones en las cuales se plantea una duda razonable en la aplicación de dos o más normas y se aplica aquella que favorezca al trabajador, en cuyo caso la norma que está seleccionada será aplicada íntegramente. El principio de indubio o prooperario. Este conocido principio se encuentra referido a aquellas situaciones en las cuales, en caso de presentarse una duda razonable en la interpretación de una norma, deberá adoptarse aquella que sea más favorable al trabajador. Y el principio de conservación de la condición más favorable, referido al respecto de los derechos laborales que se encuentran irrevocables y definidamente incorporados al patrimonio del trabajador, quiere decir a su salario. El principio de la irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores. En principio, los derechos de los trabajadores son de carácter irrenunciable, ya que de hacerlo, este desmejoraría su situación económica. El principio de la primacía en la realidad de los hechos. Referido a que en toda reclamación debe darse importancia a los hechos ocurridos dentro de la relación laboral para que de esa forma se pueda configurar el hecho. Quiere decir que se tome una solución más adecuada a lo que realmente sucedió. Y el principio de no discriminación arbitraria en el empleo. Con el paso de los años, este principio ha sido invocado en muchas empresas, las cuales por razones de género o preferencias sexuales, condición social, ideología política, actividad sindical o cualquier otra fundamentada en criterios de relevancia incompatibles con el ordenamiento jurídico, se discrimina a algunos trabajadores, basando en los anteriores parámetros, pero poco a poco las barreras disgregacionales que ocasionaban las discriminaciones fueron cayendo, dando paso a la igualdad entre todos aquellos que se encuentran inmersos en una relación de tipo laboral. El principio de conservación de las relaciones laborales. Dentro de este literal se encuentra consagrado 4 pretextos, que el primero sería el principio de la continuidad laboral, el que se refiere a aquella situación en la cual en caso de una duda sobre la extinción o no de esta, deberá resolverse a favor de su existencia, es decir, a favor de su existencia de la misma. El principio de la preferencia de los contratos a tiempo indeterminado, referido a que debería atribuirse el carácter excepcional por supuesta autorización de contratos a términos previstos en el artículo 77 de la Ley Orgánica del Trabajo. El principio de admisión de innovaciones subjetivas y objetivas del contrato de trabajo, es decir, reformas y transformaciones del contrato de trabajo. Claro está que dichas transformaciones deben siempre propender a mejorar y a beneficiar al trabajador. Y el principio de indemnizaciones en caso de extinción de la relación de trabajo por causa imputable al patrón. Es un principio referido a las interrupciones de la relación de trabajo estimada irrelevantes como causa de extinción en los términos de los artículos 93 y 94 de la Ley Orgánica del Trabajo, relativo a la suspensión y causa de suspensión de la relación laboral. Ahora te voy a explicar los principios del derecho laboral contenidos en la Ley Orgánica del Trabajo de los trabajadores y las trabajadoras. El artículo 19, que es referido a la irrenunciabilidad de los derechos laborales. En ningún caso será renunciable a los derechos contenidos en las normas y disposiciones de cualquier naturaleza y jerarquía que favorezcan a los trabajadores y las trabajadoras,
Las transacciones y convenimientos solo pueden realizarse al término de relación laboral y siempre que versen sobre derechos litigiosos, dudosos o discutidos. Consten por escrito y contengan una relación circunstanciada de los hechos que la motiven y los derechos que en ella están comprendidos. El artículo 20 que trata sobre la igualdad y equidad de género. El Estado garantiza la igualdad y equidad de mujeres y hombres en el ejercicio del derecho del trabajo. Los patronos y patronas aplicarán criterios de igualdad y equidad en la selección, capacitación, ascenso y estabilidad laboral, formación profesional y remuneración, y están obligados y obligadas a fomentar la participación paritaria de mujeres y hombres en responsabilidades de dirección en el proceso social del trabajo. El artículo 21 trata sobre el principio de no discriminación en el trabajo. Son contrarios a los principios de esta ley las prácticas de discriminación. Se prohíbe toda distinción, exclusión, preferencia, restricción en el acceso y en las condiciones de trabajo basadas en razones de raza, sexo, edad, estado civil, sindicalización, religión, opiniones políticas, nacionalidad, orientación sexual, entre otras, que menoscabe el derecho al trabajo por resultar contrarias a las postuladas constitucionalidades. Los actos emanados de los infractores y las infractores serán irritos y penados de conformidad con las leyes que regulan la materia. El artículo 22 que trata sobre la primacía de la realidad. En las relaciones de trabajo prevalece la realidad sobre las formas o apariencias, así como la interpretación y aplicación de la materia del trabajo y la seguridad social. Son nulas de pleno derecho todas las medidas, actos, actuaciones, fórmulas, convenios adoptados por el patrono o la patrona en fraude a esta ley, así como las destinadas a simular las relaciones de trabajo y precarizar sus condiciones. El artículo 23. Principios de la administración de justicia. La legislación procesal, la organización de los tribunales y la administración de trabajo se orientarán con el propósito de ofrecer a los trabajadores y las trabajadoras, patronos y patronas, la solución de los conflictos sobre derechos individuales o colectivos que surgen entre ellos, mediante una administración de justicia orientada por los principios de uniformidad, brevedad, gratuidad, oralidad, inmediatez, consideración prioridad de la realidad de los hechos. La equidad y autoridad del juez en el proceso, sencillez, eficacia, accesibilidad e imparcialidad. Ahora, los organismos rectores del derecho laboral. En primero tenemos el Ministerio del Trabajo y Desarrollo Laboral, cuáles principales funciones es que este es el departamento encargado de la propuesta y ejecución de la política del gobierno en materia de empleo, de relaciones laborales, de economía social y de responsabilidad social de las empresas. En el segundo tenemos la Dirección General del Trabajo, cual sus principales funciones son fiscalizar el cumplimiento de las normas laborales, previsionales de higiene y de seguridad en el trabajo, fijar el sentido y alcance de las leyes del trabajo mediante dictámenes, dar a conocer a trabajadores y empleadores los principios de la legislación laboral vigente y efectuar acciones tendientes a prevenir y resolver los conflictos de trabajo, generando un sistema que privilegie la cooperación y los acuerdos entre trabajadores y empleadores. Tercero tenemos a la Inspectoría General del Trabajo, cuyas principales funciones son la vigilancia y exigencia del cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y del contenido de los acuerdos y convenios colectivos, clasificándolos en diferentes ámbitos, como son el sistema de relaciones laborales, prevenciones de riesgos laborales y sistema de seguridad social. Y por último tenemos el Instituto de Previsión Social, cuyo principal objetivo es la administración del sistema de pensiones solidarias y de los regímenes previsionales, administrados anteriormente por el INP, orientando su gestión a la atención de los ciudadanos proactivamente y con altos estándares de calidad a través de una red de multiservicios del Estado. Muchas gracias por su atención.